micrófonos y las cámaras también. Pero vamos a hacer la prueba con nuestros hermanos que nos van a ayudar hoy día en las preguntas, en formular las preguntas. Van diciendo si están Bienvenida. presentes.
vivir. Bueno, estamos en el verbo vivir. Vamos a continuar con los mandamientos, esta vez del 4 al 10. Creo que no están transmitiendo, ¿ah? Me comunican por chat que sí. ¿Sí? A ver. Ujú. No, todavía no sales al No aire. sale, no sale en el Facebook. Bien, ahora Sí, sí. perdón. Bienvenidos a todos a la Escuela de Catequistas. Vamos a estar con el tema 6. Hoy vamos a continuar con el verbo vivir. Continuamos con el tema de los mandamientos, pero esta vez vamos a hablar del mandamiento del 4 al 10. Vamos a dar inicio a esta pequeña charla de hoy con la oración inicial. Así que todos síganme, por favor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Francisco de Sales. El corazón lleno de amor ama los mandamientos y cuanto más difíciles son, los encuentra más dulces y agradables, porque complacen más al amado y le dan más honor. Bien, a ello le vamos a sumar un Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Junto a ella vamos a regalar una rosita a nuestra Madre María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien. Jesús, En ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío. en nombre del Bien. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Listo. Después de haber agradecido a Diosito, ya estamos con nuestro Padre Carlos, que nos dará el sexto tema, es el vivir. Seguimos con el verbo vivir de los mandamientos, del cuarto al quinto, el cuarto al décimo, como dijo Camila. Por eso le damos el pase al Padre Carlos. Gracias, Padre Carlos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos los catequistas que están siguiendo estas clases. Y por supuesto también mi bendición para los que se están conectando a través del Facebook. Continuamos con el verbo vivir. Les dije la vez pasada que la moral cristiana es la vida en Cristo. Nosotros tenemos que decir aquello que decía San Pablo: ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, Gálatas 2:20. Para ello, para vivir en Cristo, hay que vivir en la santa ley de Dios. Ya hemos hablado de los 3 primeros mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano y santificar las fiestas. Hoy vamos a hablar del 4º al 10º mandamiento. Vamos a compartir la pantalla y, como ya es común en estas clases, vamos a ir remarcando unas enseñanzas muy concretas. La primera enseñanza viene a ser que el 4º mandamiento expresa que la caridad empieza en la casa. ¿Cuál es el 4º mandamiento? Honrar a nuestros padres. La caridad, el amor al prójimo, empieza en la casa. El primer mandamiento, el segundo mandamiento y el tercer mandamiento nos hablan del amor a Dios. Del 4º al 10º, los mandamientos nos hablan del amor al prójimo. Y el prójimo es el que está a nuestro lado. Por eso el 4º mandamiento expresa que la caridad empieza en la casa. ¿Cuál es el 4º mandamiento? Honrar a nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Yahvé tu Dios te va a dar. Éxodo 20:12. Vamos a explicar el 4º mandamiento con la tablita que les he dicho que es básica. Esa tablita es básica.
La tableta me lleva a señalar el texto bíblico, las exigencias y los pecados que se cometen contra ese mandamiento. Estamos en el cuarto mandamiento: honrar a nuestros padres. Texto bíblico, Éxodo 20:12. Exigencias: respetar a nuestros padres, velar por sus necesidades corporales y espirituales, cuidar la vida familiar. Queridos hermanos, hay que respetar siempre a nuestros padres. Y cuando se es menor de edad, hay que obedecer a nuestros padres. Cuando uno es menor de edad, tiene que obedecer a sus padres. Cuando uno ya es mayor de edad, permanece el respeto a nuestros padres. Y hay que velar por las necesidades corporales y espirituales de nuestros padres. Qué pena cuando algunos hijos a sus padres ancianos los llevan a una casa de reposo y nunca los visitan. Y también el cuarto mandamiento exige cuidar la vida familiar. El cuarto mandamiento nos habla también de las obligaciones que tienen los padres con los hijos. Si ustedes leen el catecismo, cuando se explica el cuarto mandamiento, también se señala las responsabilidades de los padres hacia los hijos. ¿Cuáles son los pecados que se cometen contra el cuarto mandamiento? La desobediencia. Cuando uno es menor de edad, tiene que obedecer a sus padres. En lo único que no se obedece es cuando un papá o una mamá da una orden que implica cometer un pecado, pero un papá o una mamá deberían estar locos para dar órdenes de ese tipo. La falta de respeto a nuestros padres es un pecado contra el cuarto mandamiento. Abandonar a nuestros padres, no atenderlos corporal y espiritualmente. Por ejemplo, cuando nuestros padres ya son ancianos, tenemos que preocuparnos de que reciban el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Cuántas veces los hijos, cuando sus padres ya son ancianos, no se preocupan de que reciban los últimos sacramentos? No se preocupan de llevar a sus padres ancianos a un sacerdote para que los confiese, les dé la unción de los enfermos, les dé la comunión. Y también es un pecado contra el cuarto mandamiento descuidar la vida familiar. Hay que cuidar la vida familiar. Y por eso es importante, cuando hablamos del cuarto mandamiento, valorar lo que significa la familia. La familia es una comunión de personas. La familia no es una suma de individuos y la casa no es un hotel, la casa es un hogar y hogar viene de hoguera y hoguera implica calor. El amor da calor. Por eso el cuarto mandamiento trae como una exigencia cuidar la vida familiar y también un pecado contra el cuarto mandamiento es descuidar la vida familiar. Vamos a repasar. Cuarto mandamiento: honrar a nuestros padres. Texto bíblico, Éxodo 20:12. Exigencias: respetar a nuestros padres, velar por sus necesidades corporales y espirituales, cuidar la vida familiar. Pecados: la desobediencia, la falta de respeto, abandonar a nuestros padres, no atenderlos corporal y espiritualmente, descuidar la vida familiar. Es muy importante tomar conciencia que nuestras familias deben reflejar a Dios. Dios es Trinidad. Dios es familia, es comunión de personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nuestras familias tienen que reflejar a Dios. Para ello hay que cuidar las relaciones familiares. ¿Y cuáles son las relaciones familiares? La conyugalidad, la paternidad, la filiación y la fraternidad.
La conyugalidad es la relación que hay entre esposos. Ya hemos hablado del sacramento del matrimonio. Qué importante es que se cuide siempre esta relación, uno con uno hasta que la muerte los separe. La conyugalidad es muy importante. Los esposos están llamados a orar juntos, a dialogar constantemente. La paternidad es la relación de padres a hijos. Los padres son responsables de la educación de sus hijos. Son los primeros responsables de la evangelización de sus hijos. Son los primeros responsables de la catequesis de sus hijos. Qué importante es vivir correctamente la paternidad. Los padres de familia están llamados a inculcar valores en sus hijos, aparte de preocuparse de que a sus hijos no les falte lo necesario para una vida digna. La filiación es la relación de hijos a padres. Honrar a nuestros padres, respetar a nuestros padres, velar por sus necesidades corporales y espirituales. La fraternidad es la relación entre hermanos. Estoy hablando de hermanos de sangre. Qué pena cuando por una herencia los hermanos se pelean. Qué pena cuando los hermanos no viven la fraternidad. La fraternidad implica que entre hermanos de sangre haya cariño, se ayuden mutuamente, todos se preocupen de sus padres, no carguen en uno la responsabilidad de cuidar a los padres cuando están ancianos. Ahí tenemos las relaciones familiares. Hay que cuidar todas esas relaciones, la conyugalidad, la paternidad, la filiación y la fraternidad. Vamos ahora a la segunda verdad que quiero remarcar. El quinto mandamiento expresa el valor sagrado de la vida humana. El quinto mandamiento es: no matarás. La vida es sagrada desde el primer instante de su concepción y hay que cuidar la vida en todas sus etapas. Todos nosotros tenemos que ser pro vida. Tenemos que cuidar la vida del ser humano en todas sus etapas. La palabra de Dios dice: no matarás. Éxodo 20:13. Vamos a la tablita básica. Quinto mandamiento: no matarás. Texto bíblico, Éxodo 20:13. Exigencias del quinto mandamiento: respetar la vida humana en todas sus etapas. Repito, en todas sus etapas. Porque cada persona humana tiene un valor sagrado. Cada persona humana es imagen y semejanza de Dios. Cada persona humana ha costado toda la sangre de Cristo. Cada persona humana es intocable. Y desde el primer instante de la concepción hay un ser humano, una persona humana. Ahí ya hay un código genético. Ahí ya hay un ser humano. ¿Cuáles son los pecados que se cometen contra el quinto mandamiento? El homicidio, quitarle la vida a alguien, el aborto, quitarle la vida al concebido no nacido, la eutanasia, quitarle la vida a un anciano o a un enfermo con el pretexto de que estamos evitando que sufra más, el suicidio, quitarse uno mismo la vida, la manipulación genética. Por ejemplo, es pecado la fecundación in vitro. Y esto lamentablemente ahora está siendo practicado por muchas parejas que no pueden tener hijos, pero no se les explica que se conciben varios embriones y para lograr uno se eliminan a los otros embriones. Es decir, se cometen asesinatos, aparte de todo lo que significa la manipulación de la vida. El insulto va contra el quinto mandamiento. Jesús lo dice. Ustedes han escuchado: no matarás. Pues yo les digo, el que le dice a su hermano imbécil, ya lo está matando. El insulto es
un pecado contra el quinto mandamiento. El maltrato al otro es un pecado contra el quinto mandamiento. Nadie tiene el derecho a maltratar a una persona. Repito, cada persona tiene un valor sagrado. La explotación es un pecado contra el quinto mandamiento. Estás dañando a esa persona, explotando a una persona, la estás dañando. Pagar sueldos de hambre es una forma de matar. Aquí en el Perú tenemos el sueldo cebolla porque lo miras y te hace llorar. El sueldo dietético porque te hace bajar de peso. El sueldo ateo porque dudas de su existencia. El sueldo desobrante porque te abandona en el momento en que más lo necesitas. Pagar sueldos de hambre es una forma de matar. Por supuesto que el bullying atenta contra el quinto mandamiento. Hay que erradicar el bullying de los colegios. Y los padres de familia tienen que corregir a sus hijos si sus hijos hacen bullying. El racismo es un pecado contra el quinto mandamiento y el Perú, desgraciadamente, es un país racista. Hay que erradicar comentarios racistas. El terrorismo, el vandalismo son pecados contra el quinto mandamiento. Queridos hermanos, defendamos la vida en todas sus etapas. Defendamos la vida del concebido no nacido. Defendamos la vida de los niños, de los pobres. Defendamos los derechos de los trabajadores. Defendamos la vida de los ancianos y de los enfermos. Erradiquemos insultos. Erradiquemos comentarios racistas. Fíjense las exigencias del quinto mandamiento. Nosotros creemos en el Dios de la vida. Por eso, porque creemos en el Dios de la vida y porque creemos que nuestra vida es un don de Dios, somos respetuosos con la vida del ser humano y también con nuestra propia vida. Por supuesto que también atenta contra el quinto mandamiento todo tipo de adicciones, la drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo. Todo atentado contra nuestra salud es un atentado contra el quinto mandamiento. Vamos ahora a remarcar la tercera verdad. El sexto y noveno mandamiento expresan el valor sagrado de la sexualidad. Nosotros somos seres sexuados. Ya hemos hablado en la primera semana sobre la verdad de la persona humana. Nosotros somos seres sexuados. Somos unidad de cuerpo y alma, tenemos una sexualidad y como la persona humana tiene un valor sagrado, nuestra sexualidad tiene un valor sagrado. Por eso debemos respetar nuestra sexualidad. La palabra de Dios es clara. Huyan de la fornicación. Todo pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo. Mas el que fornica peca contra su propio cuerpo. Primera de Corintios 6:18. Los pecados contra el sexto y noveno mandamiento siempre son pecados graves, son pecados mortales, hay que confesarse. El sexto mandamiento es no cometer actos impuros. Texto bíblico, Primera de Corintios 6:18 al 20. Exigencias: respetar nuestra sexualidad, vivir la virtud de la castidad. ¿En qué consiste la virtud de la castidad? Es la virtud que pone orden en nuestra sexualidad. Gracias a la castidad damos gloria a Dios con nuestra sexualidad. Y la castidad es para todos, para los casados, para los solteros, para los sacerdotes, para los consagrados.
Cada uno, según su vocación, tiene que vivir la castidad. Los casados viven la castidad viviendo la fidelidad, teniendo relaciones sexuales según la ley de Dios, de forma natural, abiertos a la vida, uno con una, con la bendición de Dios. Los solteros viven la castidad no teniendo relaciones sexuales, porque las relaciones sexuales son para los casados, aquellos que tienen el sacramento del matrimonio. Los sacerdotes, los consagrados, viven la castidad mediante el celibato. Cada uno tiene que vivir la castidad según su vocación. ¿Cuáles son los pecados que se cometen contra el sexto mandamiento? La fornicación y el adulterio. La fornicación es el pecado que consiste cuando se tienen relaciones sexuales sin estar casados. La fornicación, repito, es el pecado que se comete cuando no hay matrimonio entre aquellos que están teniendo relaciones. El adulterio consiste en que una persona casada tiene relaciones con quien no es su esposo o su esposa. La fornicación y el adulterio son pecados graves. Las relaciones homosexuales son desordenadas, son antinaturales. Y esto hay que decirlo con claridad. Las relaciones homosexuales son desordenadas, son antinaturales. Al mismo tiempo, hay que decir que se tiene que respetar a la persona homosexual. No se puede maltratar, humillar a una persona homosexual. Pero hay que decir con claridad que las relaciones homosexuales son antinaturales. La masturbación consiste en buscar el placer de forma solitaria, es un pecado. La pornografía degrada la sexualidad. La pornografía causa estragos. Hay personas desgraciadamente adictas a la pornografía. La prostitución también es una degradación de la sexualidad. Se comercializa lo sagrado. El uso de anticonceptivos también es pecado, porque las relaciones entre los esposos deben estar abiertas a la vida. El uso de anticonceptivos va en contra del sexto mandamiento. Aparte que los anticonceptivos generan promiscuidad, porque se banaliza la sexualidad. Basta que uses el anticonceptivo y ya puedes tener relaciones con quien quieras. Se ha degradado el valor sagrado de la sexualidad. Y por supuesto, un pecado gravísimo, remarco, gravísimo, son los abusos sexuales. Sobre todo cuando las víctimas son niños. Son pecados gravísimos. Queridos hermanos, sí a la pureza. ¿De acuerdo? Sí a la pureza. Sí a tener el buen olor de Cristo. No a la lujuria. La fornicación, el adulterio, las relaciones homosexuales, la masturbación, la pornografía, la prostitución, los anticonceptivos, los abusos sexuales, todo ello ensucia al ser humano y ensucia a los demás. Nosotros estamos llamados, queridos hermanos, a tener el buen olor de Cristo. Dice San Pablo en 2 Corintios 2:15, hay que tener el buen olor de Cristo. La castidad da el buen olor de Cristo. Hay un cuento que dice así: un santo podía ver a su ángel custodio, tenía esa gracia de ver a su ángel custodio, y un día estaban caminando por un pueblo
y se les cruzó un pastorcito de cerdos. Y este santo se tapó la nariz porque un pastorcito de cerdo huele feo, horrible. Pero este santo vio como su ángel custodio ni se inmutó. Siguieron caminando y se les cruzó un joven bien vestido, bien perfumado, y este santo vio cómo su ángel custodio se tapaba la nariz. Y entonces se sorprendió y le pregunta, oye, ¿por qué cuando se nos cruzó este pastorcito de cerdos tú ni te inmutaste a pesar de que olía peor que un zorrillo? Y cuando se nos cruzó este joven bien vestido, bien perfumado, tú te tapaste la nariz. Y entonces el ángel le dijo, es que ese pastorcito de cerdos vive en gracia, tiene el buen olor de Cristo. En cambio, ese joven bien perfumado está dominado por la lujuria, huele mal ante Dios. Queridos hermanos, tengamos el buen olor de Cristo. Vivamos la castidad. Y la castidad es para todos. Hay que poner orden en nuestra sexualidad. Hay que dar gloria a Dios con nuestra sexualidad. Y para ello es importante también hablar del 9º mandamiento, no consentir pensamientos ni deseos impuros. Han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo les digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Mateo 5, 27 al 28. En Mateo 5, 27 al 28, Jesús dice, han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo les digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Mateo 5, 27 al 28. Jesús nos está diciendo que debemos cuidar también los deseos. Hay que cuidar los pensamientos. Nuestro corazón no puede ser un tacho de basura. Nuestro corazón tiene que ser como un sagrario. Hay que cuidar el corazón. Vamos a poner la tabla. Quisiera que se vea la tabla básica del 9º mandamiento. Texto bíblico, Mateo 5, 27 al 28. Las exigencias, tener pensamientos y deseos limpios, cuidar el corazón. Los pecados, consentir pensamientos y deseos impuros, groserías, doble sentido, expresiones impuras, transmitir impurezas, falta de pudor. Entonces, es importante que ustedes se den cuenta que el Señor quiere que tengamos pensamientos y deseos limpios. Cuidemos el corazón, no dejemos que el mundo nos ensucie el corazón. Hay que cuidar el corazón. Hay que cuidar los pensamientos, los deseos. Todo en nosotros tiene que ser limpio. Son pecados contra el 9º mandamiento consentir pensamientos y deseos impuros. Hay que erradicar todo lo impuro. Las groserías, el doble sentido. Un cristiano, quien siga a Cristo, no admite groserías, ni doble sentido, ni chistes que son groseros o tienen una connotación sexual. Todo eso ensucia. Hay que erradicar las expresiones impuras. Nuestro lenguaje tiene que ser limpio. Repito, nuestro lenguaje debe ser limpio.
Y por supuesto también hay que cuidar el pudor, la forma de vestir. Y esto para todos. Esto es para todos. El pudor es para todos. Cuando una chica muestra lo que no debe mostrar, se cosifica, se vuelve un objeto sexual. Por eso es importante cuidar también la forma de vestir. También los hombres tienen que cuidar la forma de vestir, no pueden ir calados por la calle. Todos tenemos que cuidar el pudor. Hay que dar gloria a Dios también con nuestra forma de vestir. En la vida de San Juan XXIII se cuenta que cuando era nuncio en París, le invitaron a una cena y había una señora mal vestida, mostraba lo que no tenía que mostrar y Juan XXIII le pidió al mozo que le llevara a esta mujer una manzana. Y cuando la señora vio la manzana, dijo, ¿por qué me traen una manzana? ¿Quién ha mandado que me traiga una manzana? Y el mozo dijo, ese sacerdote. Y entonces la señora le dijo, ¿por qué usted ha mandado que me traiga una manzana? Y Juan XXIII le dijo a esta señora, hermana, es que cuando Eva vio la manzana, se dio cuenta que estaba desnuda. Qué importante es cuidar el vestido también. La falta de pudor es pecado, porque escandalizamos y hacemos pecar a los demás. Y por si acaso, no estoy exagerando, estoy transmitiendo el Evangelio. Mateo 5, 27 al 28. Vamos a poner la otra tabla. Vamos a poner la otra tabla para que ustedes la vean. Medios para vivir la pureza. Qué importante es acudir a los medios para vivir la pureza. ¿Cuáles son los medios para vivir la pureza? Tenemos medios sobrenaturales, los medios por donde viene la gracia y los medios naturales que tienen que ver con la prudencia. Entonces, medios naturales son medios que implican nuestro esfuerzo en cuanto están relacionados con la prudencia. Pero primero son los medios sobrenaturales. Los medios sobrenaturales implican acudir a aquellas fuentes de la gracia, la oración, la confesión, la Eucaristía, la devoción a la Virgen María y a San José, entre otros medios. Por ahí viene la gracia. Para vivir la pureza tenemos que cuidar la oración. Si no rezamos, estamos débiles. Hay que cuidar la confesión. Si hay caídas graves, uno se acerca inmediatamente a confesarse para poder recibir bien la Eucaristía, porque tenemos que recibir la Eucaristía en gracia, no en pecado. La Eucaristía es el pan de los fuertes. La devoción a la Virgen María es muy importante para vivir la pureza. Sería bonito que todos nosotros, todos los días, rezáramos bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, etcétera, etcétera. Sí saben esa oración, ¿no es cierto? Tarea, apréndanse, bendita sea tu pureza. Y también es importante la devoción a San José. San José, el purísimo esposo de María, nuestra madre. Aquí tenemos, por tanto, los medios sobrenaturales, medios por donde viene la gracia. La oración, la confesión, la Eucaristía, la devoción a la Virgen María, la devoción a San José, también está la devoción a nuestro ángel custodio, a San Miguel Arcángel, etcétera, etcétera. Pero no basta. Hay que cuidar los medios naturales, la prudencia, ser prudentes. ¿De qué vale que reces 5 horas
si en la noche vas a ver pornografía? Vamos a ser claros. ¿De qué vale que reces 20 horas si no eres prudente con esa amistad? ¿De qué vale que reces el rosario todos los días si cuando estás con tu enamorado o enamorada tienen caricias donde ya se están pasando de unos límites? No son de acero, no son de fierro. Por eso no hay que ponerse en ocasión. No hay que jugar con fuego, porque si no, te quemas. Y se recomienda cuidar la vista, la revista y la entrevista. Hay que cuidar la vista, la revista y la entrevista. ¿Qué significa eso, padrecito? Cuidar la vista, no puedes ver todo. Hay que cuidar la vista. Acuérdense de David. ¿Se acuerdan de David? David cometió adulterio porque no cuidó la vista. Se fijó en una mujer casada que se estaba bañando. Betsabé. Hay que cuidar la vista. Y repito, hoy el diablo, a través de la pornografía, esclaviza a muchas personas. Cuidemos la vista. Cuida la revista. ¿Qué significa eso? No puedes leer todo. Tienes que consultar qué libros vas a leer, porque hay libros de sexualidad que te mandan al desvío. No se puede leer todo. Cuida la revista. Lee libros formativos. Si quieres aprender lo que significa el valor sagrado de la sexualidad, la castidad, léete el catecismo, los números correspondientes al sexto y noveno mandamiento. Hay libros muy bonitos, espirituales, sobre cómo vivir la pureza. No estés leyendo cualquier libro sobre sexualidad, porque la gran mayoría de los libros te manda al desvío. El mundo, queridos hermanos, hoy en día se ha vuelto sexólatra. Estamos en un mundo sexólatra. Y hay que cuidar la entrevista, es decir, el trato con el otro. Podríamos decir el de sexo opuesto. Hay que cuidar. Pongamos unos ejemplos. Ustedes ya son mayores de edad. ¿Ustedes recomendarían a un hombre casado que todos los días recoja en su casa a su secretaria y todos los días la deje en su casa luego del trabajo? ¿Recomendarían a un hombre casado que todos los días lleve en su carro a su secretaria, la recoja y la regrese? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Hay que cuidar la entrevista. Padrecito, no sea exagerado. Padrecito, usted es muy conservador, padrecito. No, no soy conservador, soy realista. Hay que ser prudentes. ¿Qué pensarían ustedes de un sacerdote que es muy bueno, muy piadoso, pero que está citando a una catequista a dirección espiritual? Sí, a dirección espiritual, todos los días a las 10 de la noche en la casa parroquial. ¿Qué pensarían ustedes? Hay que ser prudentes. Tenemos que ser prudentes. Somos de barro. Y no estoy exagerando. Hay que ser prudentes. ¿Cuántas caídas se dan porque no hay prudencia? Por eso, entre enamorados, entre novios, sean prudentes. Muy prudentes. Hay que cuidar la vista, la revista y la entrevista. Y que nadie me diga, no pasa nada, padre, no exagere. Claro, en una semana no va a pasar nada. En 2 semanas no va a pasar nada. En 3 meses sí que pasará. Porque somos de barro. Por eso no hay que ponerse en ocasión de pecado. Siguiente verdad, la cuarta verdad que quiero remarcar, el séptimo mandamiento
es una protección a los bienes ajenos y propios. ¿Cuál es el séptimo mandamiento? Acuérdense los políticos, no robarás. El séptimo mandamiento es una protección a los bienes ajenos y propios. ¿Cuál es el séptimo mandamiento? El séptimo mandamiento es no robarás. Dice Éxodo 20:15, no robarás. Es contundente lo que dice la palabra de Dios. No robarás. Vamos a la tabla que ustedes tienen que visualizar. Estamos en el séptimo mandamiento. Ya hemos visto el texto, Éxodo 20:15. Las exigencias del séptimo mandamiento son respetar los bienes ajenos y cuidar los propios bienes. Hay que respetar los bienes ajenos y hay que cuidar los propios bienes. Tenemos que ser respetuosos con los bienes de los demás y también cuidar los propios bienes. ¿Cuáles son los pecados que se cometen contra el séptimo mandamiento? Robar, quitarle a alguien su bien, no devolverlo prestado, no cuidar lo prestado, no cuidar los propios bienes, despilfarrar los bienes que tenemos, la malversación, la coima, las estafas. Pecados contra el séptimo mandamiento: robar, quitarle a alguien su propio bien, no devolverlo prestado. Lamentablemente aquí en el Perú tenemos esa mala costumbre. Préstame y luego hay que echarle tierrita. No cuidar lo prestado. Tenemos que cuidar lo que nos han prestado los demás. No cuidar los propios bienes. Hay que cuidar las cosas de la casa. Cerrar bien el caño, apagar la luz de un cuarto donde no hay nadie. Por ejemplo, el dinero que es para el hogar tiene que ir al hogar, no al casino ni a la cantina. Porque si va al casino o a la cantina es pecado. Estás robando la economía de tu hogar. El despilfarro. Qué importante es cuidar los gastos en una casa. No hay que despilfarrar el dinero. ¿Cuánta gente se muere de hambre? Por si acaso, tirar comida a la basura es un pecado. No podemos despilfarrar los bienes. No hay que hacer gastos que no son necesarios. ¿Es necesario que cada cuarto tenga un televisor? Te pregunto. ¿Es necesario que tengas 50 pares de zapatos? ¿Eres 100 pies? Sería bueno que cada uno se examine sobre cómo está utilizando sus propios bienes. La malversación, cuando el dinero destinado para algo se emplea en otra cosa. Eso se llama malversación. La coima, que es corrupción. Hermanos, nada de coimas. Nos quejamos de la corrupción que hay en el Perú y muchas veces nosotros nos metemos en la corrupción pagando coimas. La coima es un pecado que va contra el séptimo mandamiento. Las estafas también son pecados gravísimos. ¿Cuánto daño hacen las estafas? Aparte de que es una forma de robar, genera verdaderas tragedias en muchas familias. Hay familias que han sido estafadas y que están
en la miseria. Como vemos, las exigencias del séptimo mandamiento son grandes. Sigamos. El octavo mandamiento protege el bien de la verdad. ¿Cuál es el octavo mandamiento? 8 Pinocho. El octavo mandamiento nos dice, no mentirás. Debemos ser personas que siempre dicen la verdad, porque la verdad nos hace libres. El octavo mandamiento protege el bien de la verdad. Sea tu lenguaje sí, sí, no, no, que lo que pasa de aquí viene del maligno. Mateo 5:37. Sea tu lenguaje sí, sí, no, no, que lo que pasa de aquí viene del maligno. Hay que decir la verdad. Siempre la verdad. Ya sabemos que el diablo es el padre de la mentira. Vamos a ver ahora la tabla básica. Octavo mandamiento. No mentirás. Texto bíblico, Mateo 5:37. Ya sabemos lo que dice Mateo 5:37. Sea tu sí, sí, sea tu no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Exigencias, decir la verdad, defender la verdad. La verdad nos hace libres. Hay que decir siempre la verdad. Pecados, la mentira. No existen mentiras piadosas. Erradiquemos esa expresión. No hay mentiras piadosas. La mentira es mentira. La calumnia es un pecado muy grave cuando tú embarras el nombre de alguien con una mentira. Por ejemplo, lanzas esta noticia. Pepito es borracho y resulta que Pepito es más sano. Es tan sano que lo persiguen los conejos por zanahoria, pero ya lo embarraste. Eso se llama calumnia, es un pecado gravísimo. La difamación es cuando es verdad lo que dices, pero no tienes por qué decirlo porque también estás poniendo a esa persona en el periódico mural comentando sus miserias. Es verdad que Pepito es borracho. ¿Y tú quién eres para comentarlo por todo el barrio? Por lo tanto, la difamación también es un pecado porque estamos yendo en contra de la caridad. El juicio temerario consiste en hacer una afirmación donde no hay seguridad. Dicen que Pepito es borracho. ¿Quién dice? No sé, pero dicen que. Eso también es pecado. Si no tienes seguridad, cállate. No envenenes el ambiente. La murmuración, que es en definitiva el chisme. Lanzamos el chisme, generamos un ambiente malo, generamos inestabilidad. El chisme. Parece que el padrecito Carlos lo cambia. Así que ha dicho, no, por ahí he escuchado. Ya se genera la inestabilidad. La gente se pone saltona. Nada de chismes. La jactancia. Cuando uno dice lo que no es. Para alucinarse lo máximo. La jactancia es un pecado, porque estás mintiendo. Imagínense que yo diga, yo soy un gran cantante, mentira. Cuando canto rompo los vidrios. Jactancia. Cuando tú expresas algo que no eres. Y la jactancia tiene que ver con la soberbia, con la vanidad. La adulación, cuando tú pasas la franela a una persona que tiene autoridad para lograr beneficios. Por ejemplo, a tu jefe le dices, eres lo máximo, pero por dentro, este desgraciado, ojalá que se muera. La adulación es pecado. Estás mintiendo para quedar bien, para obtener un beneficio. Usted habla muy bonito, pero no es verdad. Lo dices
para quedar bien y para que luego obtengas un beneficio. Aceptar ideologías. Todas las ideologías son mentirosas. El que acepta una ideología peca contra el octavo mandamiento. Octavo mandamiento, no mentirás. Por lo tanto, nada de ideologías en nuestra vida. Nada de ideologías. El octavo mandamiento tiene como texto bíblico Mateo 5:37, exigencia, decir la verdad, defender la verdad, pecados, mentir, la calumnia, la difamación, el juicio temerario, la murmuración, la jactancia, la adulación, aceptar ideologías. El 10º mandamiento evita los deseos desordenados hacia los bienes ajenos. ¿Cuál es el 10º mandamiento? El 10º mandamiento es no codiciar los bienes ajenos. No codiciarás la casa de tu prójimo. Éxodo 20:17. Estamos ya en el último mandamiento. Vamos a la tablita básica ya para cerrar esta clase. 10º mandamiento, no codiciar los bienes ajenos. Texto bíblico, Éxodo 20:17, Deuteronomio 5:21. ¿Cuáles son las exigencias del 10º mandamiento? Orden y sobriedad en los deseos, la generosidad. Nosotros tenemos que poner orden en nuestros deseos hacia los bienes de los demás. Hay que poner orden en esos deseos y también sobriedad. No podemos estar constantemente deseando tener cosas y cosas y cosas y cosas. Por eso son pecados contra el 10º mandamiento, la codicia, la avaricia, la envidia. La codicia y la avaricia están conectadas. Es ese deseo desordenado de acumular bienes y donde no hay generosidad. El avaro es tacaño. El avaro es tacaño. Acumula y acumula y acumula y acumula y nunca da. El avaro es tacaño, tiene la mano más cerrada que mano de trapecista. Por eso, contra la avaricia está la generosidad. Y la envidia es un pecado que nos asemeja al diablo. El diablo es envidioso. A la envidia se le representa como una persona pálida que coge una serpiente y tiene garras. ¿Por qué? ¿Por qué a la envidia se le representa como una persona pálida que tiene garras y coge a una serpiente? Pálida porque el envidioso está pálido de rabia. Tiene rabia hacia aquel a quien envidia, la rabia. Le patalea el hígado. Garras porque el envidioso desgarra la honra de aquel a quien envidia. Comienza a calumniarlo. Tiene un carro nuevo porque seguro es un narcotraficante. Desgarra la honra del otro. Y la serpiente, porque la serpiente es símbolo del diablo. Y como sabemos, el diablo es el primer envidioso. Por lo tanto, en el 10º mandamiento tenemos el texto bíblico, Éxodo 20:17, Deuteronomio 5:21, exigencias, orden y sobriedad en los deseos, generosidad y pecados, la codicia y avaricia y la envidia. Hasta aquí la clase. Ahora sus super preguntas. Muchas gracias, Padre Carlos, por el tema del día de hoy. Vamos a estar dando paso a las preguntas. Damos paso a la hermana Katy González, por favor, con la primera pregunta. Gracias, hermana. Buenas noches, padre. Hola, Kate. ¿Qué tal? La primera pregunta es, si bien es cierto que el cuarto mandamiento habla de honrar a los padres, ¿también aplica a que los padres honren a los hijos? También quiero aprovechar otra pregunta. ¿La iglesia es homofóbica? Ya, buena pregunta. A ver, en primer lugar, como he señalado, el cuarto mandamiento también habla de cuidar la vida familiar. Entonces, efectivamente,
hay que honrar a nuestros padres y los padres tienen que honrar a sus hijos, porque hay una relación que la hemos puesto en ese cuadrito cuando hemos hablado de las relaciones familiares, que es la paternidad. Entonces, también hay un respeto de los padres a los hijos. Por ejemplo, en el tema de la vocación, los papás tienen que ser respetuosos de la vocación de sus hijos. Honrar a los hijos significa respetar también la libertad de los hijos para tomar decisiones, y no pueden ellos aplastar la personalidad de sus hijos, ¿ya? Entonces es importante tu pregunta porque tiene que haber un respeto de los padres hacia los hijos. Está claro que los padres son autoridad y los hijos no van a hacer lo que les da la gana en la casa, una disciplina marcada por la caridad. Pero por otro lado, los padres tienen que ser respetuosos con la vocación, las decisiones que tomen sus hijos cuando ya son mayores de edad. Con relación a tu pregunta de si la iglesia es homofóbica, agradezco tu pregunta porque ya estoy hasta acá cuando hablo de que las relaciones homosexuales son pecado y son pecado, son antinaturales, son inmorales. Podría hablar de las relaciones homosexuales. Lean Génesis 19, Sodoma y Gomorra. Lean 1 Corintios 6, 9 siguientes. Lean la carta de Judas, etc. Pero, por otro lado, la condición homosexual no es pecado. Entonces, es injusto decir que la iglesia es homofóbica porque la iglesia defiende a la persona homosexual. Defiende a la persona homosexual, pero condena las relaciones homosexuales porque las relaciones homosexuales hacen daño. Y esto hay que decirlo. A la persona homosexual se le respeta. Lean el Catecismo 2357, 2358. Nadie tiene el derecho de humillar a una persona por ser homosexual. Pero al mismo tiempo hay que decir que las relaciones homosexuales son pecado, como es pecado la fornicación, como es pecado el adulterio. Y si a un heterosexual se le pide la pureza, lo mismo a un homosexual, porque los dos tienen la misma dignidad. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, la iglesia no es homofóbica, pero sí con claridad condena las relaciones homosexuales. Listo, padre, muchas gracias. Bien, Gracias, padre Carlos. Gracias, hermana Katy. Vamos a dar paso a la hermana Fabiana. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Acá con la vida estaríamos. No, porque la defensa propia cuando alguien te ataca con un arma y tú te defiendes y por defenderte muere el agresor, no estás matando, estás defendiéndote, estás en vida. Entonces, no entra ahí en el pecado de no matar, sino más bien te has defendido y por lo tanto, por defenderte, has evitado que se te quite a ti la vida, tu vida es importante y más bien el que está en falta es el otro, aunque ha perdido la vida. Gracias. Gracias, padre Carlos. Gracias, hermana Fabiana. Vamos a darle el paso al hermano Vladimir Ruiz. Dicen que no se Buenas noches, escucha padre. bien. Perdón, los comentarios del Facebook dicen que no se escucha bien. No sé, de repente. Bueno, sí, ¿Qué tal, padre? Buenas noches. sí. En la actualidad se habla más de los matrimonios y muchos se están perdiendo. Tengo dos preguntas, ¿no? ¿Cómo cuidar la castidad dentro del matrimonio y por qué los convivientes no pueden comulgar? Ya, buena pregunta. ¿Cómo cuidar la castidad dentro del matrimonio? Pues viviendo las propiedades del matrimonio, uno con una, hasta que la muerte los separe, viviendo así la unidad y la indisolubilidad, teniendo las relaciones conyugales entre esposos no es pecado cuando se realizan conforme a la ley de Dios. Lo unitivo y lo procreativo deben estar unidos. La castidad también se cuida entre esposos mediante el diálogo, cuidando los pequeños detalles de cariño,
Es decir, en esas pequeñas cosas de cada día se está cuidando la castidad conyugal, porque cuando hay descuidos, ¿no? Por ejemplo, cuando una parte como que descuida el cariño, puede inducir a la otra parte a cometer adulterio. Entonces los dos tienen que poner su parte para cuidar la unidad y la indisolubilidad. Con relación a los convivientes, ¿por qué no pueden comulgar? Porque no tienen la bendición de Dios para ser una sola carne. Y cuando se unen sexualmente, no se están uniendo con la bendición de Dios. Y esto me lleva al valor sagrado de la sexualidad. La sexualidad tiene un valor sagrado, como les he dicho, y el hecho de que un varón y una mujer se unan sexualmente es también un acto sagrado. Un acto sagrado cuando tiene la bendición de Dios. Y el matrimonio trae esa bendición para que sean una sola carne. Los convivientes ante Dios no son una sola carne. Falta la bendición de Dios para que sean una sola carne. Cuando los esposos, aquellos que tienen el sacramento del matrimonio, tienen actos conyugales, expresan lo que son desde el día en que se casaron, una sola carne, cosa que no expresan los convivientes cuando se unen en el acto entre varón y mujer. Y por eso no pueden comulgar, porque están teniendo relaciones sin la bendición de Dios. De acuerdo, padre, gracias. Muchas gracias, hermano Vladimir. Ahora damos el pase a nuestra hermana Cintia Vázquez para que realice su pregunta. Buenas noches, padre. Mi pregunta sería, ¿qué mandamiento cuida la creación? Bien, buena pregunta. Cuando nosotros leemos el catecismo, la parte de la creación está dentro de lo que significa el séptimo mandamiento. No robarás. ¿Por qué? Porque cuando nosotros explotamos los bienes de la creación irracionalmente, estamos robando. Por ejemplo, cuando se contaminan los lagos, ¿cuánta gente que vive alrededor de los lagos muere de hambre? Le está robando a esa gente su sustento. Cuando se talan indiscriminadamente los árboles, se matan animales indiscriminadamente, estás afectando el medio ambiente y muchas personas sufren. Les está robando el aire, les está robando el agua, les está robando los animales que ellos tienen para su subsistencia. Por eso el catecismo, en el séptimo mandamiento, no robarás, introduce el tema de cuidar los bienes de la tierra. Por eso la Iglesia tiene una ecología, tiene una enseñanza sobre la creación, donde se dice que es pecado lo que significa la explotación irracional de los bienes que hay en la naturaleza. Ok, gracias, padre. Muchas gracias, hermana Cintia. Ahora vamos a dar el pase, la última pregunta a nuestra hermana Natividad Acuña. Buenas noches, hermanos. Padre. Buenas noches. Entonces, ¿cómo cumplir los mandamientos en un mundo actual, lleno de redes sociales, sin llegar a debilitar el evangelio? Bueno, hay que utilizar los avances de la tecnología para la gloria de Dios, que sean canales de evangelización, que sean canales de valores, que sean medios para transmitir cosas positivas, que no sean medios para transmitir groserías, doble sentido, pornografía, cosas que no van de acuerdo al evangelio. Hacemos mucho cuando nosotros usamos bien el internet y transmitimos a través del internet mensajes positivos, mensajes llenos de valores, cuando evangelizamos a través de las redes. Hacemos mucho en ese ámbito. Por favor. Muchísimas gracias, hermanita Natividad, por tu pregunta. Muchísimas gracias, padre, por contestar todas las dudas de este día. Y ¿le parece si a usted damos la bendición? O Hay una pregunta al respecto, le agradecería al padre Carlos, por favor. Padre Carlos, respecto al quinto mandamiento, no matarás. Ahorita en estos días está
el Poder Judicial está exigiendo que los médicos, sea del Seguro Social o del MINSA, practiquen la eutanasia, solicitado por una persona. ¿Qué hay al respecto, padre? ¿Se va a cometer ese quinto mandamiento de no matarás, padre? Bueno, ya hablé de la eutanasia, ¿no? Nunca se justifica la eutanasia porque no se le puede quitar la vida a una persona con el argumento sentimentalista de que queremos que no sufra. Nosotros no somos dueños de la vida, somos administradores de la vida. La vida es un don de Dios. Y lo que tenemos que hacer con las personas que tienen enfermedades terminales es acompañarlas, asistirlas de forma integral, también espiritualmente, para que no se sientan solas. Y de esa manera ayudarles a tener una muerte verdaderamente digna. Inyectarle veneno a una persona para que muera o desconectarla cuando todavía no habría que desconectarla es atentar contra la dignidad de esa persona, atentar contra su vida. Gracias, padre, gracias por la respuesta. Muchísimas gracias, padre. Padre, esperamos su bendición para dar finalizada esta charla que ha sido muy educativa para nosotros, nos está forjando más como catequistas, ¿no? Muchísimas gracias, padre. Muy bien, pues ánimo y gracias por su paciencia. Y ya nos queda la última semana donde terminamos con el verbo orar. Vamos a hablar sobre la oración cristiana y ya viene el examen, así que prepárense a chancar porque voy a ser sanguinario, ¿ah? Ahí voy a ir contra el quinto mandamiento, ¿ah? Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bendiciones, ánimo en Jesús, José y María. Amén. Amén. Gracias, Padre Carlos. En Gracias, este momento estoy entregando Padre el formulario de asistencia. Hermanos, por favor, no olviden registrar.